Hay bodas que terminan en aplausos. Y hay bodas que terminan en silencio. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí, cuando el novio decidió dejar a la novia en pleno altar. Valentina tenía 22 años cuando descubrió que el amor puede convertirse en humillación pública, en un abrir y cerrar de ojos. Lo que no sabía es que, en ese mismo instante, alguien en aquella catedral decidió que eso no iba a quedar así. Antes de seguir, cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Ahora, disfruta de la historia. La Catedral de Veracruz llevaba 300 años en pie, sobreviviendo a huracanes y a revoluciones. Esa mañana de octubre, con las naves llenas de flores blancas, parecía más indestructible que nunca. Valentina Vargas esperaba en el altar. Llevaba un vestido de encaje sencillo, sin excesos. Su pelo estaba recogido con 2 horquillas de nácar de su abuela. El único lujo en una boda que su familia había pagado con los ahorros de todo un año. Ajena a todo eso, miraba a Pablo con una sonrisa que le iluminaba la cara, convencida de que nada podía salir mal. Pablo Flores la miraba a ella, y entonces bajó la vista. El sacerdote había empezado la fórmula de rigor, las palabras de siempre, las que se pronuncian en ese espacio, entre la promesa y el sí quiero. Cuando Pablo levantó una mano, fue un gesto seco, cortante. El cura enmudeció. Al notar el vacío en el altar, el organista levantó de golpe los dedos de las teclas, asustado. Entonces la catedral entera contuvo el aliento de golpe, como si el tiempo se hubiera detenido. Pablo tomó aire y dijo que necesitaba ser honesto, que ya no podía seguir fingiendo delante de todos. Su voz sonaba extrañamente fría, aséptica, como si estuviera leyendo un guión memorizado y no haciendo pedazos su propia boda frente al altar. Dijo que Natalia, la mejor amiga de Valentina desde hacía 10 años, la que estaba sentada en primera fila con el recogido que la propia Valentina le había ayudado a hacerse esa mañana, era mucho más que una amiga para él, que llevaban meses engañándola. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el crujido de la madera de los bancos. Valentina no lloró, no gritó. Se quedó exactamente donde estaba, con los pies pegados al suelo de mármol frío y el ramo de nardos tan apretado entre las manos, que terminó partiendo los tallos. Mientras, los teléfonos móviles se levantaban a su alrededor como una marea silenciosa. Cada flash era una aguja pequeña. Cada imagen, un trozo de ese día que ella jamás habría pedido capturar. En la primera fila, Natalia se había puesto de pie. Tenía la cara desencajada e intentaba balbucear algo ininteligible, palabras ahogadas por un murmullo que empezaba a crecer en los bancos, recorriendo la catedral como el zumbido de un avispero. Valentina los miraba a los dos desde el altar. Miraba a Pablo, que seguía sin levantar la vista del suelo. Miraba a Natalia, que le devolvía la mirada lloriqueando, encogida, como si la víctima de todo el desastre fuera ella. Y entonces algo se rompió en ella con tanta limpieza que casi no dolió. Todavía. Fue entonces cuando una figura se separó de la cuarta fila. Rafael Hernández no era un hombre que necesitara hacer ruido para hacerse notar. Era el empresario más influyente del litoral del Golfo, propietario de una cadena hotelera que se extendía desde Veracruz hasta Tampico. Un hombre de pocas palabras, de esos que imponen respeto solo con cruzar una puerta y mirarte a los ojos. Llevaba toda la ceremonia desconectado de todo, mirando el reloj discretamente. No era amigo de Pablo.
Había acudido porque el padre de Pablo era cliente suyo desde hacía 15 años. Uno de esos compromisos que no se pueden rechazar. Se acercó a Valentina con paso tranquilo, sin apresurarse, sin el gesto nervioso que habría tenido cualquier otro. La gente se apartaba a su paso sin que él lo pidiera. Llegó hasta el altar, se colocó a su lado y sin decir absolutamente nada, le puso la chaqueta sobre los hombros. Valentina lo miró. Era la primera vez que lo veía de cerca. No me conoce de nada. Lo suficiente. La sacó de la iglesia con una mano firme en la espalda, guiándola con paso decidido, sin mirar atrás ni una sola vez, sin dignarse a cruzar una sola palabra con Pablo, que seguía junto al altar sin saber muy bien qué hacer, ni con Natalia, que los seguía con la mirada desde la primera fila, sin atreverse a abrir la boca. Afuera, el sol de octubre caía como fuego sobre los adoquines de la plaza. El aire olía a salitre y a la comida de los vendedores ambulantes. Todo alrededor de Valentina rebosaba una normalidad absoluta e indiferente, recordándole que el mundo seguía girando, aunque el suyo acabara de detenerse. Valentina se detuvo en los escalones de la catedral. Las rodillas no le fallaron. Eso, de alguna forma, fue lo primero que notó. ¿A dónde vamos? Al coche, luego lo decidimos. El coche de Rafael era un sedán negro, discreto para lo que debería ser. El chofer, un hombre mayor de pocas palabras, no hizo preguntas. Valentina giró el rostro hacia Rafael. ¿Por qué hace esto? Ni siquiera me conoce. Rafael tardó un segundo en responder. Digamos que no soporto las injusticias públicas, y porque me pareció que necesitaba un lugar donde desaparecer un par de horas. Mi casa está apartada. Nadie la molestará allí. Valentina no contestó, pero asintió levemente con la cabeza. En ese momento, destrozada y sin fuerzas, la idea de refugiarse en la casa de alguien a quien solo conocía por la televisión y los periódicos le resultó la única opción lógica. Tras una leve seña a través del retrovisor, el chofer arrancó el coche sin decir una palabra. Valentina se apoyó junto a la ventanilla, abrazada a sí misma, dejando perder la mirada en el paisaje de Veracruz. El puerto con sus grúas quietas, las palmeras del malecón doblándose ligeramente con la brisa del Golfo y el ritmo de la gente en las avenidas, todos sumergidos en la rutina de un sábado cualquiera, completamente ajenos a lo que acababa de suceder a pocos metros de allí. Poco después, Rafael sacó su teléfono y estuvo haciendo llamadas durante buena parte del trayecto. Eran asuntos de trabajo muy breves, resueltos con la agilidad natural de alguien para quien esos temas son el pan de cada día. Valentina percibía su voz como un simple zumbido contra el cristal, sintiendo la distancia con la catedral crecer a cada minuto, profundamente agradecida de que la atención de Rafael estuviera en otra parte y nadie la obligara a hablar. Cuando colgó la última de las llamadas, no preguntó cómo se encontraba. Le preguntó si había comido algo esa mañana. Ella tardó un momento en procesar la pregunta. Dijo que no, atribuyéndolo a los nervios de la boda. Él se limitó a asentir. 20 minutos después, el coche se detuvo frente a la mansión. El edificio estaba en la zona residencial que mira al Golfo, apartada del centro histórico y de todas las miradas. Era una construcción de principios del siglo pasado, que Rafael había restaurado respetando tanto su esencia, que el tiempo parecía no haber pasado por ella. Paredes encaladas, patios con bugambillas que crecían sin orden pero con gracia, suelos de azulejo colonial. Nada que resultara ostentoso. Rosa los esperaba en la puerta. Una mujer de unos 60 años con delantal oscuro y manos grandes. Les abrió paso
y Rafael guió a Valentina hacia el vestíbulo. Una vez dentro, Rafael se detuvo un momento y miró su reloj. Tengo asuntos que resolver. Rosa le mostrará su habitación. Quédese el tiempo que necesite. Hablaremos más tarde. Y sin esperar respuesta, desapareció por el pasillo hacia su despacho. Rosa miró a Valentina con ojos comprensivos, entendiendo de inmediato que no era el momento de hacer preguntas, y la guió hacia el cuarto que daba al jardín trasero, lejos del ruido de la calle. Sábanas de lino blanco, una mecedora de madera junto a la ventana, una mesita con una lámpara de luz cálida. Por la ventana abierta llegaba el rumor lejano del mar. Sobre una silla había varias prendas de ropa, limpia y doblada, ropa sencilla de mujer. El baño está por allí, señorita Valentina. Y aquí le he dejado algunas prendas para que pueda cambiarse. El señor ha ordenado que se le traiga un guardarropa completo mañana. Al ver tantas atenciones, Valentina se sintió completamente abrumada. Rosa, esto es demasiado. Yo no puedo aceptar. Rosa la miró y respondió con una pequeña sonrisa. El señor Hernández no acepta negativas cuando ha decidido ayudar a alguien. Es mejor no contradecirlo. Después le trajo un caldo de pollo con una cuchara y un trozo de pan, y lo dejó en la mesita. Le dijo entonces que descansara, que nadie la iba a molestar. Lo dijo con una seguridad tan natural que Valentina sintió inmediatamente que, por fin, allí estaría a salvo. Valentina esperó a que la puerta se cerrara. Con manos temblorosas, se deshizo del vestido de novia y se puso la ropa que Rosa le había dejado. Y al sentir aquel tejido suave contra su piel, rodeada por el silencio absoluto de la casa, el último hilo de tensión se rompió. Fue entonces cuando lloró. Lloró sin ruido primero, con la mano sobre la boca, y luego con ese llanto profundo, que solo se da cuando estás a solas. Lloró por Pablo, pero sobre todo lloró por Natalia, porque la traición de la amiga pesa diferente, duele de otra manera, deja un vacío que nada más podría llenar. La luz del jardín cambió de dorada a gris. Las sombras se alargaron sobre los azulejos. El rumor del mar seguía llegando por la ventana abierta. Cuando finalmente el llanto se agotó, Valentina se dio cuenta de que llevaba horas en la mecedora. El caldo estaba frío. El cuarto olía a mar y a madreselva del jardín. Tenía los ojos hinchados y la cara entumecida. Se quedó en la mecedora hasta que los ojos se le cerraron solos, no por sueño, sino por agotamiento. Rafael llamó a su puerta a la mañana siguiente, poco después de las 9. Valentina llevaba horas despierta, sentada en la mecedora con la ropa que Rosa le había dejado, mirando cómo la luz de la mañana cambiaba sobre el jardín. Primero gris, luego rosada, luego ese blanco limpio que tiene el sol del Golfo cuando sale del mar. Rafael entró con 2 tazas de café, dejó una en la mesita sin hacer ceremonia de ello, y se sentó frente a ella en la única silla que había. Bebió un sorbo de la suya. Esperó. Le habló con la misma franqueza con la que hablaba por teléfono, habitualmente, sin preámbulos ni rodeos. Le dijo que comprendía si quería marcharse en cuanto estuviera lista, que Rosa podría ayudarla con lo que necesitara para organizar su salida. Valentina tardó un momento en responder. Supongo que podría volver con mis padres, mientras encuentro algo. Lo dijo sin convicción. Ambos sabían que esa no era realmente una opción. Rafael asintió. Había hecho un par de llamadas la noche anterior y sabía perfectamente a quién tenía enfrente. O, si te quedaras, tengo una propuesta. Una propuesta concreta, no un favor.
Sé que estudiaste historia del arte y que llevabas años desperdiciando tu talento en un empleo muy por debajo de tu nivel solo para poder pagar esa boda. Valentina lo escuchó. Rafael tenía compromisos sociales durante los próximos 3 meses. Galas benéficas, inauguraciones de temporada, cenas con inversores, actos culturales, que eran en realidad actos de negocios con música de fondo. La agenda de un hombre en su posición nunca estaba vacía, y acudir solo a ese tipo de eventos generaba un tipo de atención, comentarios, especulaciones, que no le resultaban útiles en ese momento de su vida profesional. Le proponía acompañarlo como su invitada, en la misma categoría en que otro podría llevar a una socia o a un asesor de imagen, sin tener que fingir nada. Solo presencia. A cambio, le ofrecía alojamiento en la mansión con total privacidad, acceso a sus contactos en el mundo del arte y la cultura de la región, una suma mensual que le permitiera estar sin urgencias mientras decidía qué quería hacer con su vida y el tiempo que necesitara para decidirlo. Valentina dejó la taza sobre la mesita. Lo miró directamente. ¿Por qué yo? Rafael tardó un momento en responder. Lo hizo sin apartar los ojos de los de ella. Porque vi cómo te quedaste de pie. La mayoría se habría derrumbado. No era un cumplido. Era una observación clínica, del mismo tipo que hacía sobre sus contratos. Y eso, curiosamente, fue lo que la terminó de convencer. Que no se lo estaba ofreciendo por lástima. Le estaba ofreciendo un trato entre iguales. Le puso condiciones sin pedir permiso. Información y transparencia absoluta sobre cada evento, con al menos 48 horas de antelación. Capacidad de negarse a cualquier acto sin dar explicaciones. Y nada que comprometiera su imagen o su integridad de ninguna forma. Rafael escuchó cada punto sin interrumpir y aceptó sin regatear. Luego le extendió la mano. Valentina la estrechó. Rosa llamó a la puerta 10 minutos después. Entró con una bandeja con tostadas y fruta, y Valentina comió por primera vez desde el día anterior. Esa tarde, Valentina llamó a su madre. Le dijo que estaba bien, que estaba con alguien de confianza, que necesitaba tiempo. No dio más explicaciones. Su madre, que había estado en la catedral y lo había visto todo, no las pidió. Si te está gustando este vídeo y quieres que traiga más historias como esta, tu like y tu suscripción me ayudan muchísimo. Activa la campanita para estar al tanto de los próximos vídeos. Seguimos. El Casino Veracruzano era el escenario favorito de la alta sociedad del Golfo para los eventos que requerían un marco a la altura de su importancia. Inauguraciones, aniversarios, recaudaciones benéficas. El salón principal, con sus techos de moldura y sus arañas de cristal que habían visto pasar 3 generaciones de la misma gente, tenía esa capacidad específica de hacer que cualquier evento, por sencillo que fuera, pareciera histórico. La gala de aquella noche era en favor de la restauración del patrimonio histórico portuario. Y la mitad de Veracruz que tenía apellido compuesto estaba allí. Valentina llegó del brazo de Rafael con un vestido verde botella de corte recto que Rosa había seleccionado esa misma tarde, convencida de que le quedaría de maravilla. No era llamativo, era perfecto, esa clase de elegancia que destaca sin necesidad de llamar la atención. Se había recogido el pelo de forma diferente a la de la boda, con la firme determinación de no repetir nada que perteneciera a ese día. Los primeros minutos fueron una auténtica prueba de fuego. Los murmullos se apagaban a su paso para dar lugar a miradas furtivas, analizando cada detalle de su rostro para buscar algún rastro de debilidad. Algunos conocidos se acercaban a saludarla con sonrisas tensas,
midiendo sus palabras con esa falsa cortesía de quienes, en realidad, solo buscan el morbo del escándalo. Valentina aguantó el tipo. Sostenía el brazo de Rafael con firmeza y devolvía cada saludo con la elegancia fría de quien había decidido que nadie volvería a pisarla. Esa mañana, mientras Rosa le abrochaba el vestido, le había dicho, sin apartar los ojos del espejo, que nadie recuerda a los que lloran, que la gente recuerda a los que se levantan. Lo había dicho como quien recita algo que sabe por experiencia propia y con total convicción. A mitad de la noche, cuando el salón ya había alcanzado su nivel habitual de conversaciones cruzadas y tintineo de copas, se cruzaron con Pablo y Natalia. Estaban juntos. Claro que estaban juntos. Natalia llevaba un vestido rojo que Valentina reconoció de inmediato, con una precisión que le llegó al estómago antes que al cerebro. Lo habían elegido juntas en una boutique del centro 3 meses atrás, un martes por la tarde, para una ocasión especial que Natalia nunca concretó. Ahora la ocasión tenía nombre y tenía cara, y estaba de pie en el casino veracruzano con los hombros ligeramente tensos. Pablo se quedó rígido al verlos. Su postura lo delató antes de abrir la boca siquiera. Natalia optó por mirar hacia otro lado, hacia un punto en la pared que de repente parecía muy interesante. Rafael fue el primero en hablar. Se dirigió a Pablo con una cortesía tan afilada y calculada que resultó hasta humillante. Le dijo que, pensándolo bien, estaba en deuda con él, que gracias a su comportamiento del otro día en la catedral, había tenido la oportunidad de conocer a una mujer verdaderamente extraordinaria, que esperaba que la velada le resultara agradable. Le deseó una buena noche. Pablo no encontró ninguna respuesta que funcionara. Natalia tampoco. Valentina no dijo nada. Los miró exactamente el tiempo necesario para que supieran con certeza que los había visto, que no miraba hacia otro lado, que no necesitaba hacerlo, y luego desvió la atención hacia el camarero que pasaba con una bandeja de copas de vino blanco, y cogió una con la naturalidad de alguien que lleva años en este tipo de eventos y tiene cosas más importantes en que pensar. El resto de la noche transcurrió con mayor fluidez. Valentina descubrió, para su sorpresa, que podía sostener conversaciones sin que le temblara la voz, que podía sonreír sin que la sonrisa se sintiera falsa, y que era capaz de estar allí sin desmoronarse. No los volvió a mirar en toda la noche. De vuelta en el coche, un silencio contemplativo llenaba el interior. Valentina observaba las luces del puerto desfilar tras la ventanilla, reflexionando sobre la velada y lo que había descubierto sobre sí misma. Rafael rompió el silencio de repente. Fuiste valiente esta noche. Muchos en tu situación habrían huido. Valentina confesó. No me sentí valiente, solo diferente, como si la Valentina que fue humillada en la catedral fuera otra persona. Rafael la observó con intensidad a través de la penumbra del vehículo. Puede que sea así. Hay golpes en la vida que te cambian por completo. Ya en la mansión, Rafael le preguntó, mientras cruzaban el patio interior, ¿cómo se había sentido? Valentina pensó en ello un momento, de pie, bajo las bugambillas cuyo aroma llenaba el patio. Le dijo que lo peor había sido el vestido rojo. Rafael no preguntó por qué. Simplemente asintió mientras se dirigían hacia el interior de la casa. Llovió a finales de noviembre con esa fuerza torrencial del trópico que transforma el Golfo por completo, volviendo el cielo plomizo y llenando el aire de un olor a tierra mojada que no existe en ningún otro sitio. Valentina había pasado la tarde en la biblioteca de Rafael, una habitación larga con estanterías hasta el techo, y una mesa de trabajo grande en el centro que olía a madera vieja
y a los libros que llevaban años apretados unos contra otros. Rafael había dejado sobre la mesa, sin decir nada, una pila de catálogos de exposiciones de arte contemporáneo. Galerías de Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, alguna de Sao Paulo y de Buenos Aires. No había dicho que era para ella. No había dicho nada. Los había dejado a la vista, esperando que su propia curiosidad hiciera el resto. Valentina llevaba horas leyéndolos cuando Rafael apareció a media tarde con 2 vasos de agua, sin café esta vez, y se sentó en el sillón de lectura del otro extremo de la biblioteca. Cogió un libro que ya tenía la página marcada y estuvo un rato en silencio, o al menos aparentando leer, mientras la lluvia golpeaba los cristales altos de la biblioteca con una regularidad casi metódica. Valentina levantó la vista de un catálogo de una galería tapatía y lo vio con esa expresión en el rostro que no encajaba con el hombre de las reuniones breves y los trajes sin una arruga. Había algo en la forma en que sostenía el libro sin pasar páginas. Le preguntó qué pasaba. Rafael tardó en responder. Cerró el libro y lo dejó sobre el reposabrazos. Cuando habló, fue en voz baja, como si le doliera pronunciar aquellas palabras. Le habló de Silvia, su hermana menor, 7 años menos que él, lo que cuando eran pequeños parecía un abismo, y luego, con el tiempo, dejó de serlo. Había estudiado Bellas Artes en Ciudad de México, y era buena de verdad, con un talento innegable. A los 24 años, en el último curso, un grupo de compañeros filtró trabajos suyos que eran privados. Bocetos tempranos, cuadernos de proceso, imágenes que ella nunca había querido mostrar porque eran solo los cimientos de su obra. Los acompañaron de comentarios en los foros del gremio, burlándose de ella con esa crueldad despiadada que tienen las comunidades pequeñas cuando alguien les resulta incómodo. La historia circuló durante días. Silvia no era frágil. Rafael lo dijo con una convicción que no dejaba espacio para la duda. Era exactamente lo contrario. Tenaz, con un sentido del humor que usaba como escudo y como espada, según necesitara. Pero algunas personas necesitan que estés ahí, en un momento específico. Y si llegas tarde, ya no hay vuelta atrás. Y Rafael estaba demasiado lejos, ocupado gestionando el mundo. Estaba en una reunión en Monterrey cuando ocurrió. Tardó 2 días en enterarse porque su equipo filtró las llamadas no urgentes y nadie identificó aquella como urgente. Para cuando llegó a Ciudad de México, Silvia se había quitado la vida. A veces pienso que el problema no fue llegar tarde, fue no estar ahí desde el principio. Valentina dejó el catálogo sobre la mesa con cuidado, sin hacer ruido. No le dijo que lo sentía. Una frase tan desgastada le pareció insuficiente para un momento así. Tampoco intentó convencerle de que no era su culpa, porque sabía perfectamente que él no se lo creería. Le dijo que no podía cambiar el pasado, pero que Silvia había tenido un hermano que la admiraba y la quería de verdad. Rafael le sostuvo la mirada en silencio durante unos largos segundos. Luego cogió su vaso de agua y volvió a mirar la lluvia en los cristales. Valentina hizo lo mismo. La biblioteca olía a papel viejo y a la lluvia que entraba por la ventana que ninguno de los dos cerró. Enero llegó con frío seco y con una oferta que Rafael dejó sobre la mesa del desayuno, un martes, junto al café y la fruta de rosa, como si fuera un documento de trabajo cualquiera entre los muchos que pasaban por aquella mesa. Era el dossier completo de una beca de la Universidad Complutense de Madrid. Especialización en comisariado de arte contemporáneo. 2 años, con acceso a las colecciones del Museo del Prado,
al Centro de Arte Reina Sofía, y con convenio de prácticas en 3 galerías privadas de primer nivel en la capital española. Cubría matrícula, alojamiento y una bolsa de estudios mensual. Todo cubierto. Valentina lo leyó 3 veces de arriba abajo antes de levantar la vista. Rafael le explicó, con su tono directo habitual, que llevaba semanas en contacto con el departamento de becas de la facultad, que había hecho algunas llamadas a personas que conocía en el mundo cultural español, que el perfil de Valentina era exactamente lo que buscaban para esa especialización, y que si su nombre no había llegado antes a Madrid, era solo porque nadie les había hablado de ella, no por falta de talento. Valentina volvió a meter los papeles en la carpeta con cuidado. ¿Por qué no me lo dijiste antes de hacerlo? Rafael respondió sin dudar. Porque igual lo habrías rechazado antes de leerlo. Su argumento era indiscutible, así que ella prefirió guardar silencio. Valentina pasó los días siguientes sin mencionar el dossier. Lo dejó donde estaba, sobre la mesita de su cuarto, y lo miraba de reojo de vez en cuando, con una mezcla de vértigo y desconfianza. Rafael tampoco sacó el tema. Habían aprendido a estar juntos en silencio, pero ese silencio empezaba a pesar. Los días que siguieron fueron extraños. Rafael se había vuelto esquivo. Salía temprano, regresaba tarde. Se encerraba en el despacho con excusas sobre contratos urgentes y reuniones que no podían posponerse. Valentina lo sabía. Estaba evitándola. Y lo estaba haciendo porque la beca de Madrid seguía sobre la mesa como una pregunta sin responder. Rosa se lo confirmó una tarde mientras caminaban por el jardín. El señor no ha comido en todo el día. Se ha encerrado en su despacho desde que regresó. Valentina sintió una punzada de culpa. ¿Está muy ocupado? Rosa sonrió con tristeza. Ocupándose de estar ocupado, diría yo. Nunca lo había visto así, señorita Valentina. Ni siquiera después de... No hizo falta que terminara la frase. Valentina entendió la referencia a Silvia. Esa misma noche, Valentina entró en el despacho donde Rafael revisaba contratos. No llamó a la puerta. Entró directamente, cerró tras de sí y se colocó frente al escritorio con los brazos cruzados. Rafael levantó la vista, sorprendido. La luz de la lámpara acentuaba unas ojeras inusuales en él, delatando los días que llevaba sin dormir. Necesito que dejes de evitarme. Rafael dejó el bolígrafo sobre los papeles. No te estoy evitando. El trabajo... Por favor. Valentina se acercó más. No nos mintamos. Los dos sabemos de qué va esto. Rafael se recostó en la silla, pasándose una mano por el pelo en un gesto inusualmente descompuesto para él. ¿Qué quieres que diga, Valentina? Ya conoces mi posición. La oportunidad en Madrid es extraordinaria. Sería egoísta de mi parte interferir. ¿Y qué hay de lo que yo quiero? ¿No tengo voz en esto? Por supuesto que la tienes. Es tu vida, tu decisión. Valentina se plantó frente al escritorio, con las manos apoyadas sobre la superficie de madera. Entonces escúchame. He pasado días pensando en esto. La universidad, la beca, Madrid, todo parece perfecto sobre el papel. Es lo que habría deseado desesperadamente hace unos meses. Rafael no apartaba la vista de ella. Había algo en sus ojos, una tensión que no había dejado de crecer en toda la semana. Pero ya no soy la misma persona. Mis sueños han cambiado, Rafael. O quizás no han cambiado, sino que ahora puedo verlos con mayor claridad. Valentina. Ella levantó una mano para detenerlo. No he terminado. Sé que piensas que estás haciendo lo correcto al empujarme hacia Madrid, que crees protegerme al mantenerme alejada, pero lo que no entiendes es que ya no necesito protección, necesito honestidad. Deja de decirme lo que crees que debo oír. Dime lo que hay ahí dentro. Algo se rompió en la compostura cuidadosa de Rafael.
Se levantó y rodeó el escritorio, acercándose a ella hasta que apenas los separaban unos centímetros. Cuando habló, su voz era diferente, más baja, más real. ¿Quieres honestidad? Valentina asintió sin apartar los ojos de los suyos. La honestidad es que nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. Que la idea de verte partir me destroza, aunque sepa que es lo mejor para ti. Que cada día lucho contra el impulso de pedirte que te quedes, porque temo que si lo hago, estaré privándote de experiencias que mereces vivir. Hizo una pausa. Respiró. La honestidad también es que me aterra lo que siento. Después de lo de Silvia, juré no volver a ser vulnerable. Y sin embargo, aquí estoy, completamente expuesto ante ti. Valentina suspiró profundamente. El nudo que le apretaba el pecho desde que encontró el dossier pareció deshacerse por fin. Rafael, no podemos tomar decisiones basadas en el miedo, ni tú ni yo. Las manos de Rafael se elevaron para acunar el rostro de Valentina con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su voz. Te mereces el mundo entero, Valentina. No solo la sombra de un hombre marcado por sus pérdidas. Lo que me merezco es elegir mi propio camino. Valentina colocó sus manos sobre las de él. Y te elijo a ti, no por gratitud, no por comodidad, sino porque nunca me he sentido más yo misma que cuando estoy contigo. Durante unos segundos que parecieron alargarse indefinidamente, Rafael se quedó mirándola, como si necesitara memorizar cada detalle de su rostro. Madrid seguirá ahí. Podría solicitar la beca para el próximo año. Podríamos explorar lo que hay entre nosotros sin la presión de una fecha límite. ¿Estás segura? Completamente. Rafael cerró los ojos un momento, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Alivio, gratitud, algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Y entonces la besó. No fue un beso de gratitud ni de rescate. Fue un beso de dos personas que habían decidido, contra toda lógica, elegirse. La lámpara del despacho zumbó levemente. Afuera, el golfo estaba en calma. ¿Habrías tomado la misma decisión que Valentina? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encanta leer vuestras opiniones. Abril. The Shed, en Hudson Yards, Nueva York, abría sus puertas a una de las ferias de arte emergente más importantes del año. Galerías, coleccionistas, comisarios y prensa especializada de 3 continentes reunidos durante 4 días en ese edificio de paneles deslizantes que parece diseñado para cambiar de forma según quien lo mire. Valentina había pasado los últimos 3 meses coordinando la participación de 3 galerías veracruzanas en la muestra. Selección de obras, textos de sala en español e inglés, logística de transporte, negociación con los representantes neoyorquinos del evento. Era el primer trabajo de comisariado real que firmaba con su propio nombre. Rafael le había abierto las primeras puertas. Ella las había cruzado sola. La noche de la inauguración, Nueva York vibraba con su habitual energía, con su caos de tráfico y luces. Dentro de The Shed, las galerías estaban llenas de conversaciones en 4 idiomas y de invitados que se concentraban alrededor de las obras. Rafael estaba al lado de Valentina, pero claramente en segundo plano. Era la primera vez en todos esos meses que sus papeles se habían invertido sin que ninguno de los dos los señalara. Él era el acompañante esta noche y se movía en ese segundo plano con total naturalidad. Valentina se movía por las salas con una seguridad diferente a la de la gala del casino veracruzano. Aquella noche había sido supervivencia. Esta era completamente otra cosa. Este era su terreno. Habló con coleccionistas de Londres y de Monterrey. Explicó las decisiones de selección de las obras a 2 periodistas especializadas. Respondió a las preguntas técnicas con una precisión milimétrica.
Fue hacia el final de la velada, cuando los grupos empezaban a deshacerse y la música de fondo se hacía más audible porque las conversaciones bajaban de intensidad, cuando vio a Natalia. Estaba en el extremo opuesto de la sala con un hombre que Valentina no reconocía. Un hombre de aspecto nórdico con gafas de montura fina que la miraba con atención mientras ella hablaba. Pablo no estaba. Natalia vio a Valentina al mismo tiempo que Valentina la vio a ella. Un cruce de miradas repentino, sin margen para reaccionar. Natalia cruzó la sala. La conversación que siguió fue breve y forzada. Ambas la mantuvieron por puro compromiso, deseando terminar cuanto antes. Natalia dijo que las cosas con Pablo no habían funcionado. Valentina no preguntó por qué. Natalia mencionó que llevaba unos meses en Nueva York, trabajando para una ONG. Miró el catálogo que Valentina llevaba bajo el brazo, con su nombre impreso en los créditos bajo el epígrafe, comisaria invitada, y dijo que le alegraba verla bien. Valentina le dijo que también a ella, y fue completamente verdad. Eso fue lo que la sorprendió. No sintió en absoluto la frialdad que llevaba meses anticipando en su cabeza. Lo que sintió fue una indiferencia natural, nada forzada. La indiferencia de quien ya no necesita nada de esa historia. De vuelta en el hotel, Rafael le preguntó cómo había ido mientras esperaban el ascensor. Valentina pensó en ello un momento con la mano en el bolso. Le dijo que hacía meses habría dado cualquier cosa porque Natalia la viera exactamente como la había visto esta noche. Triunfando, segura, con su nombre en un catálogo internacional. Y que ahora que había ocurrido se daba cuenta de que ya no era para ella para quien lo había hecho. Rafael sonrió levemente y le dijo que eso significaba que, por fin, había pasado página. Ella le devolvió la sonrisa. Cuando el ascensor llegó, entraron en silencio y las puertas se cerraron tras ellos. La gala anual de la Fundación Cultural Hernández se celebraba cada mayo en el Gran Hotel de Veracruz, en el mismo salón de techos altos y suelos de mármol, donde Rafael la había fundado 5 años atrás. Era el evento más importante de su agenda social del año. Inversores, artistas, instituciones culturales del sureste mexicano, prensa especializada, toda la constelación de personas y relaciones que sostienen un proyecto de ese tipo, cuando está hecho en serio. Valentina llegó esa noche no como acompañante de nadie. Llegó como directora artística de la nueva línea de apoyo a galerías emergentes que la Fundación acababa de formalizar. El proyecto que ella misma había diseñado y propuesto a Rafael 3 meses atrás, después de Nueva York, con un documento de 15 páginas que él había leído entero antes de responder. Su nombre figuraba en el programa de la gala. Su trabajo figuraba en las paredes del salón. Una pequeña muestra de las galerías incorporadas al programa. 4 obras de 4 artistas distintos, elegidas por ella. El salón olía a flores frescas, a cera de vela y a ese perfume colectivo que produce la élite cuando se concentra en un espacio cerrado. Valentina conocía ya la mayoría de los rostros. Algunos los había elegido ella misma para la muestra de Nueva York. Otros los había conocido en las inauguraciones de los últimos meses, en las cenas de trabajo, en los viajes hechos como parte de su nuevo papel. Rafael habló primero, como siempre en estas galas. Agradeció a los patrocinadores, presentó los números del año, habló del impacto del programa en las comunidades artísticas de la región, con su habitual estilo. Claro, directo y sin rodeos. Luego presentó a Valentina Vargas y le cedió la palabra para que explicara la nueva línea de galerías. Ella habló 12 minutos sin notas, de pie frente a un salón de 200 personas, con la misma calma con que había aprendido a moverse
en todos esos espacios desde octubre. No porque fuera inmune a la presión, sino porque sabía cómo mantenerse en pie a pesar de ella. Cuando terminó, el aplauso fue largo y real, sin la cortesía obligada de estos eventos. Rafael esperó a que el ruido se disolviera en el habitual murmullo de conversaciones y copas. Se acercó a Valentina justo cuando un coleccionista de Xalapa se despedía de ella, tras comentar la última feria de arte de la Ciudad de México. Rafael no había querido interrumpir. Se mantuvo en un segundo plano, dándole su espacio, como siempre hacía. Al quedarse solos, ella volvió a mirar el catálogo con una expresión de satisfacción. Él dijo su nombre. Ella se giró y lo encontró de rodillas. El murmullo de la sala se apagó como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Valentina sintió que el aire se espesaba, que 200 miradas convergían sobre ellos, pero lo único que podía ver realmente eran los ojos de Rafael. Azules, firmes, completamente expuestos. No había anillo deslumbrante en un estuche de terciopelo. No había música de fondo ni pétalos de rosa. Solo Rafael Hernández, el hombre más influyente del litoral del Golfo, de rodillas en el centro de su propia gala anual, con esa expresión que ella ya conocía de memoria, la de un hombre que ha tomado una decisión irreversible y se entrega a ella sin reservas. Rafael respiró hondo antes de hablar. Valentina, he pasado toda mi vida levantando muros a mi alrededor y protegiéndome de los demás, hasta que llegaste tú. Su voz era contenida pero firme, y en mitad de aquel silencio, Valentina la escuchó con total claridad. Estos meses a tu lado han sido los mejores de mi vida. Lo que hemos construido es lo único real que tengo, y no me imagino un futuro sin ti. Hizo una pausa. Valentina sintió que las rodillas le temblaban ligeramente. No te ofrezco promesas vacías. Te ofrezco mi vida entera, sin condiciones. Valentina lo miraba sin poder articular palabra. El salón entero contenía el aliento. Cásate conmigo, Valentina. Y entonces, sin pensarlo 2 veces, sin preocuparse por las 200 personas que los observaban, Valentina se arrodilló también junto a Rafael. Hubo un murmullo de sorpresa, pero Valentina no lo escuchó. Solo veía a Rafael, arrodillado frente a ella, mirándola fijamente, desarmado por completo. Sí, por supuesto que sí. Se miraron en silencio durante un momento, de rodillas, al mismo nivel. Rafael sonrió. Era la primera vez, en todos esos meses de convivencia, que Valentina le veía sonreír de verdad, sin esa coraza invisible que siempre llevaba frente al mundo. Se pusieron de pie juntos. Rafael tomó sus manos y las apretó con fuerza, como si necesitara confirmar que esto era real, que ella había dicho que sí. El aplauso que siguió fue completamente diferente al de 12 minutos antes. Seis meses después, la exposición que Valentina había comisariado para el programa de la Fundación abrió en el Museo de Arte de Veracruz. Era la primera vez que una muestra centrada exclusivamente en galerías emergentes del Golfo ocupaba las 3 salas principales. La directora del museo había exigido 3 salas o nada, y Valentina, tras aceptar sin dudar, había pasado 2 semanas sin pegar ojo. Las reseñas en los suplementos culturales la nombraban a ella, no a Rafael. La noche de la inauguración, él se quedó entre el público con una copa de vino. Quien lo conocía sabía que aquella quietud era su manera de mostrar el respeto más absoluto. Observaba a Valentina moverse por las salas, hablar con los artistas y recibir a los críticos.
En su mirada ya no había rastro del hombre de negocios. Solo un reconocimiento sincero y silencioso. Rosa estaba en la tercera fila, junto a la pared. Había insistido en venir, aunque detestaba las multitudes y los zapatos nuevos le apretaban. Llevaba su delantal de siempre bajo el abrigo de invierno, porque se le había olvidado quitárselo antes de salir de casa. Y cuando Valentina la vio desde el otro lado de la sala, se le escapó una carcajada corta y genuina, la primera de esa larga noche. En una esquina de la tercera sala, casi escondida entre dos grandes lienzos, había una pequeña fotografía enmarcada en madera oscura. No formaba parte de la exposición oficial, ni figuraba en el catálogo. Valentina la había colocado esa misma tarde, a solas, mientras el equipo de montaje terminaba los últimos ajustes de iluminación. Era una foto de Silvia, un retrato íntimo, de esos que se toman de forma espontánea. Silvia con poco más de 20 años, un pincel en la mano y una mancha de óleo en la mejilla, mirando a la cámara con una sonrisa divertida, sorprendida en pleno trabajo. Rafael la descubrió al final de la noche, cuando las salas empezaban a vaciarse. Se quedó delante de la fotografía un momento, en silencio, con la copa todavía en la mano. Valentina se colocó a su lado, contemplando la fotografía con él. No hicieron falta palabras. Afuera, el Golfo de México brillaba bajo las luces del puerto. Veracruz respiraba en calma, como testigo silencioso del inicio de su nueva vida. Y en aquella sala, entre el olor a pintura fresca y el rumor lejano del mar, dos personas que habían llegado por caminos distintos celebraban, a solas, todo lo que habían decidido construir juntas.